Destilación, el método de McKeith, presentado por Juan Martín Varela Morillo. El método de destilación principalmente es la operación unitaria que su fundamento es separar dos combustibles líquidas con diferentes puntos de ebullición. ¿Cómo funciona esto? Nuestras mezclas alimentadas se están alimentadas en diferentes platos, en diferentes etapas de alimentación. Estas dos mezclas se van a calentar. El componente con punto de ebullición más bajo o el más volátil será el que se evapore primero y pasará por todas estas columnas, por todas estas etapas. Cuando el más volátil pase por el condensador, este se convertirá en una fase líquida y tendrá una composición más pura que al inicio de la mezcla. Por otro lado, que tiene su punto de ebullición más bajo se quedará en los fondos y se recuperará. Para eso utilizaremos el método McKeith, que será un método gráfico que nos servirá para modelar en modelar el proceso de destilación. Tendremos en forma de picos o triángulos el número de etapas. Tendremos tres líneas, que será la línea de fondos, la línea de alimentación y la línea la composición de destilado, que serán seleccionados dependiendo del problema. Estas dos líneas también se les dará, se compondrán otras dos líneas, que es la línea de alimentación, que es donde se coloca, y la línea de rectificado. Posteriormente también se generará una curva de equilibrio, que será líquido-vapor, que más adelante le mostraré cómo funciona. Como mencioné anterior, realizaremos este ejercicio. Se debe diseñar una columna de rectificado para separar 10.000 kilogramos hora de una mezcla que contiene 40% benceno y 60% tolueno, con el fin de obtener un producto de cabezas o destilado del 97% benceno y un producto de cola de residuos de 98% de tolueno. Todos estos porcentajes están representados en su peso y se utilizará una relación de reflujo de 3.5. Eh, para inciso A tenemos construye la gráfica de McKeith y como inciso B determinar los números de platos ideales y la situación de plato de alimentación. Como dato extra se nos da que el sistema está a 760 miligramos de mercurio. Eh, nos- Antes de realizarlo y obtener los datos de equilibrio, primero recibimos en Thermosolver. Eh, la, Analizaremos cuál es el componente más volátil o con un punto de ebullición más bajo. Para eso pondremos los 660 miligramos de mercurio y pondremos solver para obtener que a 80.103 grados centígrados eh, se cambia de estado de líquido a vapor. Y para el tolueno tenemos que a la misma presión tenemos que a los 110.63 grados centígrados cambia de punto de líquido a vapor. Encontrado cuál es el componente más volátil, lo que pasaremos es ir a nuestro programa Chenset. Nuestro Chenset lo programaremos para que nos dé los datos de equilibrio. Como primer dato tendremos el título. Nosotros le ponemos benceno tolueno. Vamos a tener nuestros componentes aquí donde tenemos nuestra biblioteca de componentes y lo agregaremos donde nosotros ya agregamos benceno y tolueno. Pasaremos a la operación. Le pondremos en una destilación simple y se nos rellenará estos dos columnas en donde el condensado es totalmente líquido y el reboiler va a ser parcialmente líquido del producto. El número de etapas le pondremos número 10, que es la que viene por defecto, y la alimentación se nos pondrá el número 5, que también viene por defecto. Para las propiedades tendremos que utilizamos para el valor de K de Shema y en automático se nos pondrá la ley de los gases ideales. Para coeficiente de actividad utilizaremos Unifac y para presión de vapor utilizamos Antua y las entalpías utilizaremos ideales. Una vez haber programado esto pasaremos a los siguientes valores, que son las alimentaciones. Como nuestro ejercicio dice, nosotros lo nombraremos alimentación. Aquí nos va a decir en qué etapa se alimenta, las 5 que ya se había programado anteriormente, y tendremos que si se separa, lo pondremos que sí. Y nuestras propiedades nuestra condición de variable va a ser temperatura y presión, en donde nuestra presión la pondremos en miligramos de mercurio y sería 760.
Y para nuestra temperatura, como se alimenta a temperatura ambiente, será 25 grados. Como nuestro ejercicio nos da en fracción de masa, que son kilogramos por hora, y nos dice que tenemos el 40% de benceno en la alimentación y el 60% de tolueno, lo agregaremos. Aquí tenemos Genset, nos lo acomoda así, no hay mucho detalle. Y tendremos al final la sumatoria, que sean los 10.000 kilogramos hora, que nos da el ejercicio. Para las especificaciones tendremos que la presión constante y no cambiará, así que son los otros 160 miligramos de mercurio. Tendremos que no habrá pérdida de calor. Nuestra eficiencia va a ser ideal de 1. Y para nuestra columna vamos a tener que la fraccional de un componente en el top con 0.97, que son los valores que nuestro ejercicio de benceno, que es nuestro componente más volátil. Y en la parte de abajo tendremos la fracción maldad de un componente, que es nuestro tolueno, a 0.98, que son los mismos datos que nos da nuestro ejercicio. Y una vez con esto pasaremos a los resultados. Correremos nuestro programa. Si todo sale bien, nos saldrán nuestros resultados en palomita verde. Y aquí nos da diferentes datos, que son balances de materia y de energía, que al final es lo que simulará nuestro proceso. Por el momento no le haremos mucho caso y nos pasaremos aquí en Analytics y daremos en análisis binario. Una vez en análisis binario daremos en un diagrama XT, en donde pondremos nuestra presión de 160 y le daremos que nos dé un número de 20 datos. Una vez que lo calculemos, nos genera nuestra gráfica, donde tendremos nuestros valores de X de líquido y nuestros valores de Y. Pasaremos a copiar nuestros datos y los abriremos en un Excel, que como lo que tenemos aquí, copiados. Bueno, una vez obtenidos nuestros diagramas, copiamos y pegamos y nos iremos a GeoGebra. En GeoGebra copiaremos los valores de X y lo pondremos y le daremos en graficar, que nos genera nuestra curva de equilibrio, que es esta verde como se puede ver, para posteriormente generar nuestra curva, nuestra línea de operación, que la daremos como valor de X y le daremos un límite de 0 a 1 para que se quede en nuestro intervalo y no tengamos una línea al infinito. Una vez obtenido esto y graficado puesto en GeoGebra, pasaremos al siguiente dato, en donde generaremos con los valores que tenemos de nuestro ejercicio, generaremos el valor de alimentación, de destilación y los fondos, que en nuestro caso será en alimentación de 0.44, 0.2, de destilación de 0.9744 y de fondos de 0.0235. Para que estos valores se queden en la línea de operación, les daremos intervalos de 0 a su mismo valor, que es 0.44 en nuestro caso de alimentación, 0.97 en destilado y en fondos de 0.0235. Y nos queda de la siguiente manera, en donde tendríamos expresado nuestros valores de alimentación, destilado y fondos. Una vez obtenido esto, lo que procederemos a hacer es graficar nuestra línea de rectificado, que esta será dado por esta operación, donde tenemos que nuestra RD entre R más 1 E por X, que será nuestra pendiente, más RD sobre RD más 1, que será eh, nuestra variable independiente. Tanto el valor nos da de 0.778 de X más 0.2165, que será esta línea que es color verde, que tenemos que choca con nuestros valores de 0.02165 y se extiende hasta 0. A este valor lo que haremos es que nuestros datos de alimentación le agregaremos una línea para interceptarla. En esta línea interceptada la limitaremos hasta esta misma línea, que en nuestro caso es en GeoGebra le dimos el mismo valor a la ecuación, que es 0.778x más 0.2165, y le pusimos un intervalo de 0.4422, que es nuestra alimentación, para que se genere aquí y no genere una línea a la izquierda. Una vez obtenido estos valores, lo que procederemos es a generar nuestra línea
losa, que es desde nuestra fuente, nuestra composición de fondos hasta nuestro punto de alimentación. Y una vez ya tendremos nuestro maquet. Para agregar los platos teóricos empezaremos de nuestra fuente de alimentación y generaremos una línea que choque a nuestra curva de equilibrio y bajaremos a nuestra variable de rectificado y luego a nuestra curva de equilibrio. Y así lo trabajaremos hasta llegar hasta nuestra composición de fondos, generando un total de 13 platos teóricos, como se puede apreciar, en donde se puede decir que nuestro alimentación en plato sería en el número 7. ¿Y cómo checaremos eso? En nuestro McCabe le daremos estos valores y veremos que nos dará igual. En un momento les mostraré cómo le damos los valores para que nos dé exactamente igual en el McCabe a lo que sacamos nosotros. Teniendo nuestros valores, donde yo me equivoqué, o sea, la alimentación en la etapa 6, lo cambiaremos. En componentes, en operación, le daremos las 3 etapas que nos salieron y la alimentaremos en la etapa número 7. Una vez que tengamos esto le daremos en correr, le damos OK. Una vez que acabe iremos al McCabe y aquí tendremos el McCabe que les presenté anteriormente, que es exactamente idéntico, nomás que en el GeoGebra está como en una posición no tan estirada como se ve aquí.